Hola, hola amigos, un saludo y bienvenidos nuevamente a Región Network Breaking News. Señores, les traemos más datos interesantes de lo mejor que pasó en este 2023. Las noticias más polémicas, las noticias que tuvieron más resonancia en los medios de comunicación y en redes sociales. Así es, señores. Bueno, una de las noticias también que sacudió un poco también a los políticos y puso una interrogante fue de quién acabó con Rubén Cherres, un personaje clave del caso que llevó al juicio a Guillermo Lasso, porque como ustedes saben amigos, este personaje fue encontrado sin vida en una playa, en una casa que se ubicaba en una costa del Ecuador. Bueno, les traemos este dato para ustedes, que esto fue también un dato bastante controversial que marcó este 2023. Sí, señores, y es que el viernes 31 de marzo era encontrado sin vida el empresario Rubén Cherres, uno de los implicados en el presunto entramado de corrupción estatal, que fue la base del juicio político contra el presidente del Ecuador, Guillermo Lasso. ¿Por qué Cherres, y esa era la pregunta, era una de las fichas claves en la crisis que sorteaba el mandatario Lasso? La trama relacionada con el juicio político del presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, abrió un nuevo capítulo esos días, ese viernes, ya que Rubén Cherres Fagoni, un empresario que había estado vinculado con el cuñado del mandatario, fue encontrado sin vida en la localidad de Punta Blanca, provincia de Santa Elena, en el oriente del Ecuador. Así es, amigos, según la fiscalía, su cuerpo fue encontrado junto con él al de otras tres personas, dos hombres y una mujer. Dos impactos de bala en las manos, atadas también, además, tal como informó el Ministerio del Interior, presentaban señales de tortura. La cabeza de dicha cartera en ese tiempo, Juan Zapata, aseguró que la policía abrió investigaciones para conocer los motivos y los causantes de este atentado. El 21 de enero, las autoridades ecuatorianas habían lanzado una orden de búsqueda para captura contra Cherres debido a sus presuntos vínculos con una trama de corrupción que envolvía a las empresas estatales. Además, su nombre había sido uno de los protagonistas en la actual crisis que llevaba el presidente Lasso, ya que la publicación de unos audios por el medio digital La Posta, en los que supuestamente se reconocía la voz de Cherres, fueron la base de la apertura del caso denominado como El Gran Padrino, y que actualmente es llamado caso Encuentro, por lo que el presidente se enfrentaba a un juicio político, uno también que puso a los reflectores sobre al cuñado de Lasso, Danilo Carrera. Ya sin vida, llevaba pocos días de inicio del proceso contra el presidente ecuatoriano. Fue uno avalado de la Corte Constitucional en esos tiempos. ¿Y por qué Cherres estaba siendo investigado? Esa era la pregunta también. Cherres tenía 62 años y había comenzado su carrera en el sector inmobiliario, aunque en su cédula marcara que era petrolero de profesión, tal como mostraba en medio de comunicación El Universo. En los audios publicados por La Posta se podía entrever su rol en una presunta trama de corrupción que operaba en empresas públicas, especialmente en el sector eléctrico y petrolero. Según dicha publicación, Cherres habría ayudado a allegados a conseguir contrataciones y ubicarse en la administración pública. El caso, conocido como El Gran Padrino, pasó a denominarse como caso Encuentro cuando pasó a manos de la Fiscalía. Sin embargo, esa no era la única investigación que caía sobre el empresario, tal como lo mostraba el medio Infobay. En un informe de la Fiscalía de Manta se documentaron una serie de reuniones con el ciudadano albanés Dritan Grija, que se creía que Cherres tenía un vínculo con la mafia de dicho país. Uno de los encuentros documentados en el informe data que el 5 de mayo del 2021, cuando se vio a Cherres en la empresa de Osaka Fish, quebrada en ese entonces en la ciudad de Manta, en la costa del Ecuador, y que habría sido utilizada por la mafia albanesa como una cortina para las operaciones de la organización criminal Segura Medio. El Universo muestra que Cherres era socio de Grika. Ambos han compartido acciones de 12 compañías, la mayoría ligada al negocio inmobiliario, según los registros de la superintendencia.
Documenta el portal. Dos de estos dos habían sido señaladas por no haber cumplido con las normas del control para poder prevenir el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y otros delitos, añade en ese tiempo el medio de comunicación El Universo. En 2021, otra investigación de la Policía Antidrogas difundida también por la posta incluía su nombre. Esta buscaba desarticular una supuesta red de narcotráfico y según se mostraba en el medio, Cherres habría ayudado a planificar el envío de droga a través de una empresa pesquera. ¿Y en qué se vinculaba todo esto? Al juicio político de Guillermo Lasso. El caso Encuentro fue una de las bases para iniciar el procedimiento de juicio político contra Lasso. La oposición que controlaba el Parlamento del país consideró que el presidente podría tener conocimiento de la trama de esta corrupción. Además, tal como lo señala la EFE, algunos sectores de la oposición también creen que existían indicios de que Lasso supuestamente protegió a Cherres de la investigación que le realizaba la policía al ordenar, según ellos, que se archivase la investigación. Los audios publicados por la posta mostraban dos aspectos específicamente ligados al presidente. El primero, desde que se escucha que el empresario pidió presuntamente una cuota de $30,000 para Danilo, una referencia que se refería al cuñado de Lasso. Y el segundo, como asegura Infobae, es de que Cherres mencionaba que él y sus socios han aportado al menos $1,5 millones para la campaña de Guillermo Lasso. Así pues, estas interceptaciones mostraban que Cherres podría haberse vinculado en la campaña presidencial del 2021, donde ganó Guillermo Lasso las elecciones presidenciales. En el proceso juicio político contra el mandatario ecuatoriano, la oposición señalaba los presuntos delitos de la concusión, corruptela y peculado, más malversación de fondos públicos, cual la Corte Constitucional descartó el primero de estos. Pero bueno, como ustedes saben, luego de cuando volvieron a la Asamblea Nacional cuando ya se instaló esta nueva Asamblea Nacional, Lasso igual terminó siendo culpable por peculado durante su gobierno, pero no hubo ningún bloqueo político, ninguna censura política, sino que manifestaron, existe un peculado y le dieron a Diana Salazar para que lo investigue, entre comillas. Lo irá a hacer muy difícil, ¿ok? Bueno, ¿y cómo ha reaccionado el presidente? ¿Cómo reaccionó el presidente Guillermo Lasso por esas acusaciones en esos días? Poco tiempo después de que la Corte Constitucional avalara el juicio político contra Lasso, él reaccionó diciendo que se trataba de un intento desesperado, atemporal y violento de robar la estabilidad del país. Sin embargo, el ministro del gobierno, Henry Cucalón, aseguró que el mandatario acudiría al juicio político, al que catalogó carente de fundamento, y que él defenderá su presidencia. En múltiples ocasiones, Lasso había rechazado las acusaciones y había dicho que no existe una estructura de corrupción en su gobierno. En marzo también pidió a la fiscalía que investigara a su cuñado, también Danilo Carrera, por la relación con Cherres. Muy bien, ¿y qué siguió? Después de eso, como ustedes saben, vino también ya una votación donde se lo iba a llevar a Lasso a un juicio político, el cual lo asustó tanto que prefirió mejor cerrar la asamblea y renunciar a su gobierno, llamando a votaciones anticipadas. Eso, lo cual lo vamos a ver también en otro video, amigos. Bueno, este es el dato que tenemos para ustedes en lo mejor del 2023. Espero que les guste esta secuencia de videos. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, dejen su comentario y nos vemos con más. Continuamos en el siguiente video, señores, eventualmente. Saludos para todos.